Entonces, durante los movimientos de flexión y extensión del hombro, ¿sí? La amplitud total de flexión de hombro, que es este movimiento, llevar el brazo hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Que es llevar hasta el nivel de las orejas, ¿sí? Es de 0 a 180 grados, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber que es de 0 a 180 grados? Hay una regla que nosotros utilizamos que se llama goniómetro. Y el goniómetro nos ayuda a evaluar la amplitud del movimiento de la articulación, ¿sí? La amplitud del movimiento en flexión es de 0 a 180 grados. Y la extensión, que es este movimiento, es de 0 a 45 grados. Entonces, los músculos principales que realizan la flexión del hombro son el deltoide anterior, coracobraquial y el supraespinoso. Y los músculos que hacen la extensión son el dorsal ancho, el redondo mayor y la fibra posterior del deltoides, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante estos movimientos? ¿O por qué es importante saber la amplitud de 0 a 180 grados? Porque en muchas patologías en el hombro, por ejemplo, una tendinopatía, una bursitis, por ejemplo, una artrosis, por ejemplo, una artritis, por ejemplo, un síndrome de, una patología que se llama síndrome de fricción escapular, por ejemplo, el síndrome de los escalenos, o sea, muchas patologías en el hombro hacen de que la amplitud del movimiento disminuya. O sea, en vez que el paciente llegue de 0 a 180 grados de flexión, suele llegar de 0 a 45 o de 0 a 90, no completa el ángulo o el rango articular. Entonces, la amplitud de la flexión es de 0 a 180 y de la extensión es de 0 a 45 grados. Durante la flexión hay 3 fases de la flexión, dependiendo del grado o hasta qué grado el paciente realice el movimiento. La primera fase de la flexión es de 0 a 50 grados o de 0 a 60 grados. No es hasta los 180 grados, es de 0 a 50 o a 0 a 60. Los músculos que participan en esta fase son el haz anterior del deltoides, ¿sí? El músculo coracobraquial y el haz clavicular del pectoral mayor. Yo le había dicho a ustedes que los principales músculos de la flexión son el supraespinoso dorsal, la fibra anterior del deltoides y el coracobraquial. Aquí actúa un músculo accesorio que ayuda a la flexión, que es el pectoral mayor. El músculo pectoral mayor tiene 2 fibras o 2 haces. Una es clavicular y otra se llama esternal. El haz clavicular del pectoral mayor actúa en esta primera fase de la flexión, que es de 0 a 50 o de 0 a 60 grados, ¿sí? Esta flexión está limitada por estos factores. ¿Qué quiere decir que está limitada? Que si yo, por ejemplo, hago este movimiento, llevo hacia arriba, lo que está por detrás me estira, me da estabilidad. Porque si yo hago este movimiento y las estructuras que se encuentran por detrás, si no se tensan, si no me estabilizan, yo voy a llevar el brazo hacia atrás y se va a caer el brazo. Entonces, esta estructura es lo que limita la flexión. La tensión del ligamento coracomeral, la resistencia de los músculos redondo menor, redondo mayor e infraespinoso. Ellos limitan la flexión de hombro. La segunda fase de la flexión. La primera fase era hasta los 60 grados. Actúan estos músculos. En la segunda fase de la flexión, que es de 60 a 120 grados, ya actúa la cintura escapular. ¿Qué quiere decir? Que ya actúa la escápula. Yo le había dicho a ustedes que el principal o la principal articulación del hombro es la glenohumeral.
pero las otras articulaciones también tienen que actuar en conjunto para que se pueda mover el hombro, si no, no se va a mover. Entonces, si esto es el omóplato o la escápula hace los siguientes movimientos. Hace un movimiento que se llama ascenso, se va hacia arriba. Otro es descenso, se va hacia abajo. Otro es rota hacia afuera, hace este movimiento, rota hacia afuera y rota hacia adentro. Esos movimientos es lo que hace la escápula. Entonces, cuando nosotros llegamos a los 60 grados de flexión de hombro y queremos llevar más para arriba, aquí ya actúa la escápula. Hay una rotación del omóplato. O sea, la escápula se desplaza hacia afuera, rota externamente, hace este movimiento. Rotación axial, donde un punto de vista mecánico de la articulación externo costoclavicular y acromioclavicular, cuya amplitud es de 30 centímetros cada una. ¿Qué quiere decir? Que la articulación externo costoclavicular y la acromioclavicular ya se empiezan a mover. Si yo hago la flexión de hombro de 0 hasta 60 grados, ahí solamente actúa la articulación glenohumeral. Si yo de 60 quiero llevar más para arriba, ahí ya actúa la escápula y ya actúa la articulación externo costoclavicular y la articulación acromioclavicular. Y aparte de esos músculos que yo les dije que actuaba en la primera etapa, estos que están aquí, también ya actúa estos que están aquí, ya actúan los músculos de la escápula, porque la escápula se tiene que mover. Si la escápula no se mueve, pues no vas a poder levantar más el hombro, vas a dejarlo solamente hasta los 60. Y ahí actúa el músculo trapecio, que es un músculo que se encuentra aquí en la parte posterior, y el músculo serrato anterior. Entonces, estos dos músculos también actúan en la flexión del hombro. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí? Sandra, Gabriela, Jessica, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, se entiende. Sandra, Jessica, ¿se entendió bien? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Muy bueno. Ahora vamos a la última fase de la flexión. La primera fase es de 0 a 60, la segunda es de 60 a 120 y la tercera es de 120 a 180. La elevación del miembro superior continúa gracias a la acción del músculo deltoides, supraespinoso, hacia inferior del músculo trapecio y el serrato anterior. En esta tercera fase ya actúan toditos los músculos. Y acá ya está. El hombro ya está en una flexión de 180 grados. Este movimiento. Este movimiento que está aquí se llama flexión horizontal. Voy a parar un poquito. Acá. Esto es flexión. Acá. Y la flexión horizontal es si yo pongo el brazo así y llevo hacia adentro y hacia afuera. Adentro y afuera. Eso se llama flexión horizontal. La abducción del hombro. Esto es la abducción del hombro. Parto de aquí y llevo hasta arriba. O sea, hago este movimiento. Este movimiento. Eso se llama abducción. Entonces, la abducción también tiene tres fases. La abducción también es de 0 a 180 grados. De 0 a 180 grados, igual que la flexión, es la amplitud del movimiento de la abducción. La primera fase es de 0 a 60 grados, igual que en la flexión. Los músculos que actúan en esta primera fase son el deltoides. ¿Qué deltoide? La fibra media del deltoides y el supraespinoso. En la segunda fase de 60 a 120 grados, ¿sí? Ya actúa el trapecio y el serrato anterior, igual que en la flexión. Y en la tercera fase de 120 a 180 grados, ya actúan toditos los músculos. Ya actúa el deltoides, el supraespinoso, el serrato y el trapecio. Entonces, la abducción también presenta tres fases.
La rotación externa y rotación interna del hombro. Si yo pongo la mano, la palma de la mano así, con el codo extendido, ¿ven? El codo está extendido. Y llevo la palma de la mano hacia abajo, hago esto, se llama rotación interna. Y si llevo hacia afuera, se llama rotación externa. Rotación interna, rotación externa. Si yo coloco, como está en esta posición aquí, con el codo en flexión de 90 grados. Esto es codo en flexión de 90 grados, ¿ven? Voy a ponerme de frente. Codo en flexión de 90 grados. Si yo llevo la palma de la mano hacia adentro, hago esto. Esto es rotación interna. Y si llevo hacia afuera, se llama rotación externa. Esta posición, ¿ven? Con el codo extendido, rotación interna, rotación externa. Con el codo flexionado, rotación interna, rotación externa. Y eso es lo que muestra aquí, en esta vista. La rotación interna lo realiza el músculo subescapular y su rango de movimiento es de 0 a 80 grados. Y la rotación externa lo realiza el músculo infraespinoso y redondo menor y su grado es de 0 a 60 grados. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Yes? Ok. Y luego tenemos la aducción. La aducción dijimos que lo realiza el músculo pectoral mayor. Pero ¿qué pasa? La aducción es llevar el brazo hacia la línea media. Esto es línea media del cuerpo acá. La línea media. Entonces, yo para hacer una aducción tengo que hacer un poquito de flexión de hombro. ¿Ven? El hombro está un poquito flexionado. Es que si yo estoy así, acá, en esta posición, si yo quiero hacer la aducción no voy a poder porque el tronco me va a impedir. Entonces tengo que hacer un poquito de flexión, aducción, llevo hacia adentro. Un poquito de extensión, aducción. Por eso la aducción se combina, ¿sí? Se combina con flexión y extensión del hombro. Y la aducción es de 0 a 40 grados. Es su amplitud de movimiento. 0 a 40 grados es la amplitud de movimiento de la aducción. Y por último tenemos la circunducción, que es la suma de todos los movimientos. Esto es circunducción. Es la suma de todo el movimiento, todos los músculos actúan aquí. Y su amplitud es de 0 a 170 grados. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Ana, ¿se entendió bien? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, ahora Sí. vamos. Bueno. La coaptación articular. La coaptación de los músculos a la articulación. Hay una coaptación que es una coaptación. Si esta es la cavidad glenoidea, esta es la cabeza del húmero, está así. Hay una coaptación que es transversal, es así. Y hay una coaptación que es vertical, que es de arriba hacia abajo. Entonces, los músculos que hacen la coaptación transversal son los músculos del manguito rotador. Pongan eso en su cuaderno. Los músculos que realizan la coaptación transversal son los músculos del manguito rotador. Anoten eso. Los músculos que realizan la coaptación transversal son los músculos del manguito rotador. Y ustedes ya saben cuáles son los músculos del manguito. Supra. Sí, te escucho. Infra.
Profe, coaptación muscular sería la adaptación, ¿verdad?, del músculo con la articulación. Eso es lo que quiere decir. La coaptación quiere decir que esos músculos le estabilizan a la articulación, le estabilizan de forma transversal, así. Eso quiere decir coaptación. Entonces, los músculos que realizan la coaptación transversal son los músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. ¿Está? Ahora tenemos la coaptación longitudinal. Longitudinal. Pongan coaptación longitudinal. Coaptación longitudinal. ¿Y cuáles son los músculos que realizan la coaptación longitudinal? Deltoides. El deltoides, número 1. El segundo, el bíceps braquial. El primero, el deltoides. El segundo es el bíceps braquial. Tríceps braquial. Coracobraquial. Coracobraquial. Entonces tenemos los músculos que realizan la coaptación longitudinal son deltoides, bíceps, tríceps, coracobraquial. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Está bien. Entonces, ya hablamos un poquito de la anatomía del hombro, hablamos de la biomecánica del hombro y ahora vamos a hablar un poquito de algunas evaluaciones muy importantes para llegar a un diagnóstico de presunción. O sea, nosotros con estas pruebas que van a ver ahora, nosotros vamos a ir en camino o directo al diagnóstico certero de la patología. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Se confirma mediante un estudio complementario. Por ejemplo, si ustedes sospechan que el paciente tiene un problema en el hueso, se tiene que pedir una radiografía. Si tiene una patología en el músculo o tendón, se indica una ecografía. Y si la lesión es a nivel nervioso, arterial o vascular, ya podemos pedir una resonancia magnética o una tomografía. Bueno. Vamos aquí. La primera maniobra, esto que está aquí. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Apley o el trascado de Apley, esto que está aquí. Se le pide al paciente que se intente o que lleve la mano hacia atrás, que haga este movimiento, que se intente rascar el hombro opuesto, esto que está aquí. Este es el rascado superior y el otro es el rascado inferior, esto que está aquí. Se le pide al paciente que lleve el brazo en esta posición. Si el paciente tiene alguna patología en el hombro, sobre todo si tiene dolor, ¿sí? Y vos le pedí al paciente que se intente rascar, el paciente por el dolor, por la impotencia funcional que va a tener la articulación, solamente va a llegar hasta ahí. Y hasta ahí nomás, ay, no puedo más, me duele. Entonces llega hasta ahí nomás. Entonces, esto te indica de que el paciente tiene alguna lesión en el hombro, alguna patología en el hombro tiene el paciente.
Entonces la maniobra de Apley o el rascado de Apley es positivo, ¿sí? Esta es la primera evaluación en el hombro. Es una exploración sencilla, una exploración básica. La segunda prueba. Hay una prueba que se llama prueba del cajón anterior y la prueba del cajón posterior. El paciente se encuentra en sedestación. El fisioterapeuta o el evaluador se ubica detrás del paciente, ubica la mano en el hombro para estabilizar la clavícula, esta mano que está aquí, la mano que está a la izquierda, y con la otra mano que se encuentra a nivel del hombro, a nivel del húmero, realiza los movimientos hacia adelante y hacia atrás. O sea, con esta mano yo fijo la clavícula, con esta mano yo agarro el hombro así, así. Entonces, llevo el hombro hacia adelante y llevo el hombro hacia atrás. Si hay un desplazamiento de la cabeza, del húmero hacia adelante o hacia atrás, entonces el cajón es positivo. Quiere decir que el paciente tiene una inestabilidad, ya sea a nivel del ligamento, a nivel de los músculos. Entonces es positivo, el cajón es positivo, tanto anterior y posterior. Siempre, chicos, que ustedes hagan una evaluación, comparen con el lado sano. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta evaluación en el hombro derecho y sale positivo, y luego hacemos la evaluación en el hombro izquierdo, y si sale positivo también, quiere decir que el paciente tiene una laxitud articular. Hay gente que nacen con esa característica, tienen los ligamentos y los tendones laxos. ¿Se entendió? Ok. Entonces acá tenemos otra posición del test del cajón anterior y posterior, pero en decúbito supino. Decúbito supino quiere decir boca para arriba. Con una mano fijamos la clavícula y con la otra, a nivel de la cabeza del húmero, llevamos el húmero hacia arriba y hacia abajo. Y si se desplaza el húmero tanto hacia arriba o hacia abajo, entonces es positivo también. Vamos a suponer que nosotros hagamos esta prueba, este rascado de Apley, y sale positivo. El paciente no puede, hasta ahí nomás llega. O le decís que lleva hacia atrás y no puede llevar hacia atrás. Esto te puede indicar una infinidad de lesiones. Por ejemplo, lo más común que ocurre o que hay en el hombro son las tendinopatías. Las tendinopatías son inflamaciones de los tendones. Se inflama el tendón. Y las tendinopatías tienen 3 etapas. Una etapa se llama etapa aguda, otra se llama etapa subaguda y otra se llama etapa crónica. La etapa aguda de la tendinopatía, los síntomas se manifiestan hasta 2 semanas. 2 semanas es la tendinopatía aguda. La subaguda es de 2 a 5 semanas. Y la crónica es de más de 6 semanas. ¿Qué pasa? Si este paciente no mejora con la rehabilitación, con la fisioterapia, por ejemplo, y pasa las 6 semanas, ¿qué puede pasar? El tendón se puede calcificar, se calcifica el tendón. Y si el tendón se calcifica, ¿qué va a pasar? Va a perder elasticidad el tendón, va a hacer un movimiento brusco y se va a romper el tendón. ¿Sí? En nosotros que somos jóvenes, porque me considero muy joven, el tendón, con mis 25 años, el tendón, para que se rompa en un paciente joven, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar por estas etapas. Etapa aguda, subaguda, crónica, se calcifica, ¡pum!, se rompe. Pero en una persona mayor, adulta mayor, como nuestro cuerpo se va degenerando naturalmente, se suelen producir calcificaciones. Se calcifican el tendón. O los tendones ya son débiles. Entonces el paciente que tiene 40, 45 años, hace un movimiento y se rompe el tendón sin ningún problema. Entonces,
El paciente, si sale positivo en esta maniobra, el paciente puede tener una infinidad de lesiones. Por ejemplo, la tendinitis del músculo supraespinoso, la tendinitis del músculo subescapular, la tendinitis de la porción larga del bíceps, puede tener una bursitis, la inflamación de la bolsa, una bursitis subacromial, ¿sí? Entonces, sale positivo con esta prueba. Ahora tenemos que evaluar lesión por lesión para saber cuál es lo que es el problema. La primera maniobra se llama maniobra de Jefferson. La maniobra de Jefferson evalúa la porción larga del bíceps. Esta maniobra evalúa la porción larga del bíceps, ¿sí? ¿Cómo se hace esta maniobra? El bíceps ayuda a la flexión del hombro. Y el bíceps es el principal músculo que realiza la flexión y supinación en el codo. Vuelvo a repetir, el bíceps realiza o ayuda a la flexión del hombro. El bíceps es el principal músculo que realiza la flexión del codo y la supinación del codo. O sea, esto es flexión de codo. La supinación, si yo coloco el codo en flexión de 90 grados y llevo, ¿ven? Y llevo la palma de la mano hacia arriba, hago esto es supinación. Y si llevo hacia abajo se llama pronación. Supinación, pronación del codo. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Yo le voy a pedir al paciente que tenga el brazo en esta posición y le pido al paciente que levante hacia arriba, que haga este movimiento, que lleve hacia arriba. ¿Yo qué voy a hacer, kinesiólogo? Voy a aplicar una resistencia. Yo me voy a oponer al movimiento. Con esta mano voy a empujar hacia abajo. Entonces el paciente, al intentar hacerlo en el movimiento, le va a doler en el hombro. Entonces es positivo. Lo más seguro es que él tiene una tendinitis en la porción larga del bíceps. ¿Se entendió? ¿Cómo yo puedo saber dónde está en la porción larga del bíceps? Miren su dedo índice, el dedo del medio. ¿Ven? Y lleven así. Así, lleven hacia donde está el hombro, ahí. Y en donde toca el hombro, acá, donde toca, ahí se encuentra la porción larga del bíceps. Ahí, vos palpa ahí y ahí le va a doler. Ahí se ubica la porción larga del bíceps. Entonces, la maniobra es positiva si el paciente refiere dolor, como confirmamos con una ecografía. La segunda maniobra, la maniobra de Pate o de Pate, que evalúa la rotación externa del hombro. Nosotros tenemos que saber qué músculo realiza la rotación externa del hombro. Lo realiza el músculo infraespinoso y redondo menor. Entonces, el paciente está parado, el codo en flexión de 90 grados, ¿ven? Y yo le pido al paciente que haga rotación externa, o sea, que lleve el antebrazo hacia afuera, o sea, que haga, está en esta posición, yo le pido al paciente que lleve hacia afuera, que haga este movimiento. Yo me voy a oponer al movimiento. Me opongo al movimiento. Si el paciente refiere dolor al oponerme al movimiento, entonces es positivo. Entonces el paciente tiene una lesión del infraespinoso o redondo menor. ¿Cómo yo sé cuál de los dos músculos es el que está lesionado? Únicamente con una ecografía. Únicamente con una ecografía yo me doy cuenta. Pero en cambio, si esta maniobra de Jefferson sale positivo en un 100%, que es lesión del bíceps. Pero en la maniobra de Pate o rotación externa, como dos músculos realizan el movimiento, entonces yo no sé cuál de los dos es. Entonces con una ecografía se confirma. Maniobra de Hacking-Kennedy, o sea, evalúa el músculo supraespinoso. Esto que está aquí. En esta posición, acá. Acá, ¿ven?
El hombro está en esa posición. Y yo le pido al paciente que haga esta posición, que haga este movimiento, que haga este movimiento. ¿Ven? Como está aquí. Está en esta posición. Yo le pido al paciente que lleve hacia abajo. Le pido al paciente que lleve el brazo hacia abajo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe conflicto antero superior o antero interno. Entonces yo le voy a pedir al paciente que esté en esta posición y luego que lleve el antebrazo hacia abajo, que está acá y lleva hacia abajo. Si el paciente refiere dolor al hacer ese movimiento, entonces lo más seguro que tiene una lesión del músculo supraespinoso, ¿sí? Hay otra que es el punto de Cotman, en donde yo le pido al paciente que ponga el hombro en esta posición, el hombro hacia atrás, ¿ven? Y yo palpo a este nivel en donde se encuentra el troquíter. Y si el paciente refiere dolor a ese nivel, entonces también es positivo para el supraespinoso. Acá yo tengo que palpar el músculo supraespinoso en esta posición que está aquí. Tengo que palpar. El subescapular. En la misma posición que la maniobra de Pate, ¿sí? La maniobra de Pate o de Paté evalúa la rotación externa. En esta misma posición, yo le pido, al paciente que lleve el brazo hacia adentro, que haga este movimiento, que lleve hacia adentro. Si yo me opongo al movimiento, me opongo, y el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el subescapular. Otra maniobra es esta que está aquí. Con el brazo en esta posición, ¿sí? Yo le pido al paciente que intente despegar la mano del tronco, que despegue la mano del tronco. Yo me opongo al movimiento y si sale o si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces es positivo para el músculo subescapular también, que realiza la rotación interna. Maniobra de Speed, que es similar a la maniobra de Jefferson, ¿sí? Evalúa también la porción larga del bíceps, ¿sí? Acá lo que hacemos es, combinamos un poco de flexión con un poco de abducción del hombro y le pedimos que lleve la mano hacia arriba. Si el paciente refiere dolor a nivel del hombro, entonces es positivo también para el bíceps. La maniobra de Job o la maniobra de Hove. Se le pide al paciente en esta posición, ¿ven cómo está? El pulgar mira hacia abajo, el pulgar está hacia abajo, está así. Y con el codo extendido, yo le pido al paciente que dirija el brazo de abajo hacia arriba, que lleve de abajo para arriba. ¿Sí? Y yo le aplico una resistencia al paciente. Si el paciente refiere dolor al hacer ese movimiento, entonces es positivo para también el músculo supraespinoso, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, la prueba de Pey o de Paté, que fue lo que vimos nosotros en la anterior, ¿sí? También se puede hacer en esta posición, acá, ¿sí? Entonces yo le pido al paciente que haga rotación externa, que lleve hacia arriba, haga este movimiento. Y yo me opongo al movimiento. Si el paciente refiere dolor durante la rotación externa, entonces es positivo para el infraespinoso o redondo menor. El impingement. Impingement se refiere a choque, a un choque subacromial. ¿Qué es lo que ahí se encuentra en el espacio subacromial? Se encuentra la bolsa serosa o la bolsa subacromial, que fue lo que le expliqué hace rato. Entonces, en la maniobra de Yukun o test de impingement evaluamos esa bolsa subacromial. ¿Cómo se hace esta prueba? El paciente se encuentra sentado. Yo le pido al paciente que coloque el brazo en esta posición así. Y le pido al paciente que eleve el brazo hacia arriba, que haga este movimiento acá. Ahí, muy bien, Ana, ese movimiento.
Yo me opongo al movimiento, hago una resistencia, 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 resistencia. Si el paciente refiere dolor aquí, lo más seguro que tiene un problema con la bolsa subacromial. Lo más seguro, ¿sí? Maniobra de Yukun o impingement. Luego tenemos una maniobra, este que está aquí se llama maniobra del brazo cruzado. Es simple. En esta posición le pido al paciente que se toque el otro hombro, que haga esto acá. ¿Ven? Que haga este movimiento acá, así. Si el paciente refiere dolor al hacer este movimiento, entonces tiene una patología acromioclavicular. En la articulación acromioclavicular. Y luego tenemos la maniobra del brazo caído. O sea, yo parto de 180 grados acá. Le pido al paciente que baje lentamente hasta los 90 grados. De esta posición a esta posición actuaba, que es la segunda y tercera fase de la abducción, actúa el serrato, la fibra superior del trapecio. De acá hasta acá actúa el serrato y el trapecio. ¿Qué pasa? Si yo le digo al paciente que haga este movimiento, baja, 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 llega a los 90 grados y no puede mantener esa posición y se cae el brazo, entonces quiere decir que el supraespinoso se rompió, tiene roto el supraespinoso. Esa es la maniobra del brazo caído. Vuelvo a repetir. La maniobra del brazo caído, parto de 180 grados aquí, le pido al paciente que baje lentamente, llega a los 90 grados, yo no tengo roto el supraespinoso, entonces puedo mantener esa posición. Pero si el paciente tiene roto el supraespinoso, le pido que baje, 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 baje. Llega a los 90, se cae, positivo, tiene roto el supraespinoso. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Y ahí terminamos con eso. ¿Alguna preguntita? ¿No hay? Profe, Te escucho. Te escucho. ¿cómo recuperamos si hay una rotura del supraespinoso? ¿Con operación únicamente? Depende, Jorge, si la ruptura es parcial y el paciente no es un deportista, no es un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, no es un jugador de tenis, de vóley, de lanzador de jabalina, de handball. Entonces, si tiene una ruptura parcial, nosotros podemos fortalecer los otros músculos para que la ayuden a estabilizar. Si es parcial. Si la ruptura es total, cirugía. Si es un arquero es imposible, ¿no? Entonces, yo sí No, cirugía. sí. Si es parcial, sí. Y si es total, sí también. ¿Y en cuánto tiempo el músculo se regenera otra vez? Y ponerle que va a tener un periodo de reposo entre 3 meses. Ya. 3 meses no quiere decir que no va a poder mover. 3 meses aproximadamente de rehabilitación. 3 a 4 meses. Yo he visto una técnica en la Argentina, Sí. donde cuando hacían la operación, le hicieron la operación a un arquero de futsal, Sí. al otro